Aleluya. Hermanos, les invito a que abran conmigo sus Biblias al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 17. Hoy vamos a estar viendo los versículos 11 al 19. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: 10 limpiados, pero solo uno salvado. Digan conmigo: 10 limpiados, pero solo uno salvado. Aleluya. En este pasaje, mis hermanos, encontramos a Cristo Jesús realizar otro milagro a personas que clamaron por misericordia. Y el Señor, siendo tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso, escuchó el clamor de estos 10 hombres, pero solo uno regresó para darle gracias a Dios. Solo uno regresó para postrarse ante los pies de Jesucristo. Solo uno vemos que regresó para buscar el rostro del Señor y rendirle su mejor adoración. Gloria a Dios por ello, que tan siquiera uno regresó. Amén. Pero en este pasaje, tristemente encontramos un patrón muy común dentro de la gente. Mucha gente hoy en día, clama al Señor cuando tienen necesidad de Dios, cuando están en un lío, cuando están enfermos, cuando acaban de perder el trabajo, cuando están sufriendo. Es ahí cuando claman a Dios. Claman a Dios cuando tienen necesidad de Él, pero cuando Dios da la respuesta, cuando Dios da el milagro, cuando Dios provee la provisión, es ahí donde se olvida la gente de Dios. Se olvida una vez que reciben. Aquí en este pasaje, mis hermanos, encontramos un interés superficial. Digan conmigo: un interés superficial. No es algo interno, es algo externo nada más. Encontramos un interés superficial por Dios en 9 hombres y la búsqueda real de Dios en un hombre para salvación. Aleluya. Y mientras vemos este pasaje y vamos verso por verso en este pasaje, quiero que analicemos nuestra vida y veamos en qué grupo estamos. ¿Estamos en el grupo de los 9 o somos como el 1 que fue a adorar al Señor? ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos? ¿Somos los que pide y luego se va? ¿O somos de los que buscan al Señor por lo mucho que ya hemos recibido de Él? Los que adoran al Señor por la salvación que Él nos ha dado, por la misericordia que Él ha extendido sobre nuestras vidas. ¿Quiénes somos? ¿Los que se postran delante de Él en adoración? ¿O los que solo piden y ni bien reciben, se olvidan otra vez de Dios, se desaparecen otra
ves? ¿Quién eres tú? ¿En qué grupo estás? El mensaje de hoy lo he dividido en 3 partes. Veamos la primera. Punto número 1, digan conmigo, el clamor de los leprosos. El clamor de los leprosos. Miren lo que dice versículos 11 al 13. Leámoslo una vez más. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, que estaba al lado norte. Y dice, y al entrar en una aldea, no nos dice qué aldea, pero entró en una aldea y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Digan conmigo, se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero que noten que estos hombres, aquí dice el pasaje, que alzaron la voz y pidieron misericordia parados de lejos. ¿Por qué nos da ese detalle Lucas, que estaban parados de lejos, estaban a una distancia de Jesús? Vemos que en muchos milagros la gente se acercó a Cristo, quiso tocar a Cristo, en donde Cristo estaba, fueron a estar con Él para que Él los tocara y fueron sanados. Pero estos 10 hombres no, se pararon de lejos y alzaron la voz. ¿Por qué? Porque el pasaje nos dice que tenían una condición leprosa. Digan conmigo, condición leprosa. La lepra, mis hermanos, era una enfermedad infecciosa de la piel. Esta enfermedad era una condición, era una infección que los hebreos tanto, pero tanto temían. Era una de las enfermedades más temibles para los hebreos, porque si tú eras contagiado con esta infección, si a ti te daba la lepra, eras considerado ceremonialmente impuro, que significaba que ya no podías ir al templo del Señor. Significaba que ya no te podías estar cercano de la gente. Significaba que ibas a tener que estar fuera de la ciudad. No podías estar dentro de la sociedad. Era una vida aislada, sola, aislada de todos los demás. Una vida en donde eras visto como un pecador. No podemos perder el entendimiento que en bíblicos, que el que tenía lepra, muchos lo consideraban como un pecador. Él tiene esto porque algo ha hecho. ¿De dónde sacaron esta idea? ¿Se recuerdan el siervo de Eliseo? Cuando él pecó, se llenó ¿de qué? De lepra. Entonces este era el estigma de esta infección, de esta enfermedad. Si tú lo tenías, eras porque algo malo hiciste y Dios te está castigando. Noten cómo toda la gente los miraba. Noten dónde vivían. Ellos estaban aislados, tenían mala vista en ellos y todo el mundo los menospreciaba. Y mientras tenían esta enfermedad, nunca iban a poder ir al templo del Señor, en donde había oración, en donde había adoración, en donde había enseñanza de parte de la palabra del Señor. Todo eso había quedado en el olvido para el que tenía esta enfermedad. Y empezaba con una pequeña mancha que crecía y crecía y crecía y crecía y crecía. Y eras aislado. Y para algunos que nunca encontraban cura o alivio, para el que no encontraba cura o alivio a esta enfermedad, era aún más triste porque significaba un aislamiento de por vida. ¿Cuántos se recuerdan en el COVID, cuando te agarraba COVID, te tenías que separar por 14 días? No podías estar con nadie por 14 días. Y si decías, tengo COVID, la gente como que tenía miedo y se apartaba de ti, ¿sí o no? Y eran por 14 días nada más. Imagínense toda una vida, año tras año, que cuando pases, y cuando uno que tenía lepra pasaba entre la gente, tenía que gritar, lepra, lepra, tengo lepra, para que la gente se apartara de él o de ella. Era algo triste.
una vida de soledad. Vayan conmigo a Levítico capítulo 13, versículo 45. Miren lo que dice la palabra. Levítico capítulo 13, versículo 45. Dice así. Miren cuál era la ley de Dios. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Noten que también tenía que andar ropa toda rasgada. Se tenía que identificar externamente como tal. Y su cabeza descubierta y embozado pregonará. Inmundo, inmundo, lo tenía que decir a voz alta. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará, ¿qué dice? Solo, fuera del campamento será su morada. Una vida muy triste, ¿no? Vayan conmigo a Números capítulo 5. Números capítulo 5, versículo 2. Números capítulo 5, versículo 2 dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Esta era la vida de la gente que tenía lepra, mis hermanos. Y de acuerdo a otros libros históricos, ellos tenían que estar siempre mínimamente a 6 pies de distancia de otra persona. Y si por alguna razón se estaban acercando a alguien más de los 6 pies que habían dado límite, la gente tenía la aprobación de tirarles piedras para que se fueran de allí. Entonces, si alguien, por ejemplo, un leproso se estaba acercando y tú, pues obviamente no los querías cercano a ti porque te iban a hacer a ti ceremonialmente impuro, les podías tirar una piedra y decirle: hey, vete de aquí, eres leproso, salte de aquí. Una vida muy, pero muy triste. Y aquí, mis hermanos, en esta aldea había un grupo de hombres con lepra, porque era la única compañía que podían tener. Los únicos más con quienes se podían juntar eran con otros que tenían lepra. Y aquí habían en esta aldea 10 hombres que encontraban compañía los unos con los otros. Y la palabra dice que Jesús pasó por esa aldea. Aleluya. El Señor es tan bueno. El Señor es tan misericordioso que pasó por donde ellos estaban. Y la palabra dice que cuando Jesús va pasando por ese camino, de lejos estos 10 hombres alzan la voz y le dicen: Jesús. Jesús significa Salvador. Le dicen: Salvador, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos allí expresan su necesidad, gritan y dan el clamor, exponen la necesidad que ellos tienen. Para este tiempo la fama de Jesús era bien conocida. ¿Cómo escucharon estos hombres de Jesucristo? La fama de Jesús era bien conocida. A estas alturas Jesús ya había sanado a miles y miles de personas, y estos hombres seguramente habían escuchado de Jesús, pero ahora lo ven a una distancia, lo pueden alcanzar ver con sus ojos y claman a Él por misericordia. Aleluya. Punto número 1, el clamor de los leprosos. Cuando más necesitaban del Señor, el Señor allí estuvo y obró para el bien de ellos. Cuando más necesitaban del Señor, el Señor ahí estuvo y respondió. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? De la misma manera, Dios está con nosotros, iglesia, cuando más lo necesitamos. Así como estos hombres clamaron a Dios, también nosotros podemos clamar a Dios. Aleluya. Podemos clamar a Dios por misericordia.
Pedirle al Señor refugio, auxilio. Él es nuestro pronto auxilio y amparo. Podemos ir al Señor, pues Él cuida de nosotros, dice la palabra. ¿Estás, mi hermano, pasando por una extrema necesidad como estos leprosos? Todos pasamos por necesidades difíciles en algún momento u otro. Déjame decirte que la respuesta está en Cristo Jesús. Podemos encontrar refugio, provisión, sanidad, liberación en Cristo Jesús. Aleluya. Clama al Salvador Cristo Jesús. Nosotros podemos clamar al Dios vivo como estos hombres. Vayan conmigo a Salmos capítulo 17. Miren lo que dice Salmos capítulo 17, versículo 6. Salmos capítulo 17, versículo 6 dice, una oración de David. Él dijo: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Aleluya. Cuando nosotros clamamos al Señor, Él inclina su oído. A veces Lucas y Eliana me están hablando y como tienen su vocecita, me tengo que inclinar para escucharlos. El Señor inclina su oído para escuchar tu clamor. Clama al Señor y Él va a responder. Aleluya. El problema está que se nos olvida que tenemos un Dios vivo. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Se nos olvida que tenemos un Dios que nos escucha y que responde. Aleluya. Él no es como el Dios de los Baales que danzaban, se cortaban y gritaban, pero el Dios de Baal no escuchaba. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, pelea por sus hijos, provee por sus hijos, ayuda y da auxilio a sus hijos, escucha el clamor de sus hijos. Gloria a Dios. Veamos unos más porque no los veo convencidos. Salmos 34, versículo 17. Aleluya. Salmos 34, versículo 17. Miren lo que dice. ¿Lo tiene? Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aleluya. El Señor Dios te puede salvar. El Señor está ahí, clama a Él. Aleluya. Muchas veces dejamos el clamor a Dios por último. Hacemos todo con nuestras fuerzas y el Señor esperando allí. ¿Cuándo vas a clamar a mí? ¿Cuándo vas a depender de mí? ¿Cuándo me vas a pedir a mí? Si yo puedo proveer, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Clama al Señor. Nuestra vida depende del Señor. Él quiere que dependamos de Él. Aleluya. Miren lo que dice Salmo 120. Salmo 120. No te canses de pedir, no te canses de pedir por misericordia, no te canses de platicar con el Señor tu Dios. No olvidemos que Él obra todas las cosas para nuestro bien. Aleluya. Salmo 121 dice así: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Aleluya. El Señor responde. El Señor responde. Clamar a Dios es una práctica, mis hermanos, que muchas veces se nos olvida o dejamos por último recurso. Déjame decirte que hay un Dios que nos escucha y responderá a su tiempo, de su manera, para su gloria. Aleluya. Sigue clamando, sigue pidiendo, sigue orando. Comienza a orar. Haz la oración tu primer recurso ante el Señor. Haz la oración tu acción de hábito. Haz de la oración un hábito en tu vida para toda cosa y toda situación. Para toda cosa y toda situación. Porque nuestra vida depende
completamente de la misericordia de Dios. Clamemos al Señor, amén. Ahora punto número 2, el clamor de los leprosos. Punto número 2, la limpieza de los leprosos. Digan conmigo, la limpieza de los leprosos. Miren lo que dice Lucas 17, 14. Regresemos al pasaje. Lucas 17, 14 dice: cuando Jesús los vio, Jesús nos ve a nosotros también, aleluya. Les dijo: id, vayan, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, aleluya. Fueron limpiados. Jesús, mis hermanos, les dice a estos 10 hombres que fueran a presentarse al sacerdote. ¿Por qué? Porque este era el procedimiento para el que tenía lepra. ¿Cómo es que un hombre leproso regresaba a la comunidad? Tenía que presentarse delante del sacerdote y el sacerdote lo examinaba de pies a cabeza, examinaba su cuerpo. Y si este hombre ya no tenía llagas, si ya no tenía manchas, si ya no tenía nada en la piel, el sacerdote lo declaraba limpio y lo regresaba a la comunidad. Por eso el Señor les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Y luego el sacerdote, mis hermanos, cuando los inspeccionaba y miraba que estaban completamente sanados, los regresaba al resto de la comunidad. Entonces, la palabra nos dice que mientras estos hombres escuchan la voz de Dios, comienzan a caminar hacia el sacerdote en donde estaba. Dice la palabra que los 10 fueron sanados, los 10 fueron limpiados. Es decir, Dios contestó la oración, Dios contestó la petición, Dios respondió al llanto de ellos. Dios fue misericordioso con ellos, aleluya. ¿Cuántas veces, mis hermanos, de una situación o una circunstancia muy similar, hemos estado tú y yo en extrema necesidad de la misericordia de Dios? En donde Dios era el único que podía tener misericordia de ti y de mí en tal situación. El Señor nos escuchó y respondió. Hay momentos en donde solo Dios podía proveer y Él proveyó, aleluya. Momentos en donde solo Dios podía sanar y Él sanó, aleluya. Momentos en donde estabas en las manos del hombre, pero el Señor te liberó y tuvo misericordia de ti, aleluya. Momentos en donde solo Dios podía salvar tu matrimonio, gloria a Dios. Y aquí estás junto y enamorado otra vez, aleluya. Momentos en donde solo Dios podía salvar a tus hijos que estaban a punto de perderse. Dios los salvó, aleluya. Momentos en donde ibas a perder la casa, pero Dios la salvó, aleluya. Momentos en donde solo Dios podía abrir puertas. Y lo hizo. Dios, mis hermanos, ha respondido a tantas oraciones nuestras de misericordia. Ha proveído, ha sostenido, ha liberado, ha sustentado. Y por su misericordia aquí nos tiene sentados ahora sanos y salvos. Aleluya, alabemos al Señor. Porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. El Señor ha escuchado cuando dijimos: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Ahí cuando estabas postrado, arrodillado, llorando, Él te escuchó. Aleluya, gracias Dios. Aquí vemos que el Señor es tan bueno, que el Señor ha tenido favor de ti, te ha extendido bondad a ti y gracia a ti. No porque la merecías, todo es por misericordia. Aleluya. El Señor ha sido bondadoso, como dice el canto, ha sido tan bueno para mí,
Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Hermanos, el Señor es tan bueno. ¿En qué momento no ha sido el Señor bueno con nosotros? El Señor ha sido bueno siempre. Aquí vemos que el Señor es bondadoso. Vemos que el Señor escucha. Vemos que el Señor nos ve cuando estamos en aflicción. Vemos que el Señor se detiene por nosotros. Que Él se preocupa por nosotros. Que Él contesta. Que Él es poderoso. Y que Él es misericordioso. Aleluya. Pero ahora, cuando Dios obra, digan conmigo, cuando Dios obra, porque Él obra. Cuando Dios obra, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Cuando Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿qué debería ser nuestra actitud y acción? Jóvenes, when God has been so good to you, what should you do now? How should you live your life? Cuando el Señor ha sido tan bueno, ¿cómo deberíamos de vivir? Miren lo que dice versículos 15 al 16. Lucas 17, 15 al 16. Dice, entonces, uno de ellos, digan conmigo, uno, no 9, no los 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Uno, mis hermanos, el pasaje nos dice uno, que de hecho era samaritano. Dice la palabra, regresó al Señor glorificando, postrado y agradecido. Tres palabras tan profundas que deberían describir a cada uno de nosotros en base a lo que el Señor ha hecho. Glorificando, postrado y agradecido. Aleluya. Estas tres cosas deberían estar presentes en cada una de nuestras vidas aquí. Si tú estás escuchando estas palabras, de ti, de tu vida, debería salir gloria. Tu posición, tu postura debería ser una de rendición, postrado con tu rostro en el suelo, adorando al Señor y agradecido. Porque el Señor ha sido bueno. Esta palabra, glorificando en el griego doxazo, significa honrar a Dios. Digan conmigo, honrar a Dios. Este hombre volvió y comenzó a honrar a Dios. Dice, comenzó a glorificar. Doxazo, comenzó a honrar a Dios. Este hombre, mis hermanos, al ver la misericordia de Dios en su vida, comenzó a honrar a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa glorificar a Dios? Hay un canto que siempre cantamos, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria. Tú deberías darle gloria a Él. La palabra nos manda a glorificar al Señor. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Es un cántico? ¿O va más allá que un cántico? Déjame decirte que involucra expresiones de alabanza, pero va más allá que en una simple alabanza. Glorificar a Dios, honrar a Dios, involucra toda tu vida. Aleluya. Un diccionario exegético dice, esta honra confesional de boca a Dios, dice, se manifiesta también en una vida dedicada a Dios. Es decir, no es solo de glorificar a Dios con nuestra boca, es glorificar a Dios con nuestra boca y con nuestra vida. ¿De dónde sacó esto este autor del diccionario? Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Donde encontramos la misma palabra, doxazo, glorificad a Dios. 1 Corintios 6,
9. Comencemos de allí. 1 Corintios 6, 9. Cuando lo tengan, digan amén. Mira lo que dijo Pablo. Él dijo, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿No van a ir al cielo? Dijo, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Dice, no heredarán el reino de Dios. Vayan conmigo al versículo 19. Miren lo que dice el 19 del mismo capítulo. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, ¿qué dice? Doxazo, glorificad, honrar a Dios con tu cántico. No. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué hizo este hombre leproso? El uno que regresó, se volteó. Él tomó la decisión de honrar al Señor con su vida, con su obediencia en santidad, para glorificar al Señor Dios los restos de sus días. Aleluya. Y ahí es donde está la diferencia en estos dos grupos, porque los demás no hicieron esto. Los demás recibieron, fueron sanados, pero no hubo cambio. Cambio en este, pidió, recibió y regresó para entregar su vida al Señor, para dedicar su vida al Señor, para prostrarse y rendir su vida al Señor y tomar la decisión de vivir para Él para siempre. Aleluya. Miren lo que dice Juan capítulo 21, donde encontramos esta palabra doxazo una vez más. Juan 21, 17. Juan 21, 17 dice así. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seáis viejo, le dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, cómo iba a honrar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cómo honramos al Señor? ¿Cómo le mostramos gratitud al Señor? ¿Cómo le mostramos agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho? Siguiendo sus pasos. Siguiendo sus pasos. No basta con cantarlo. Gloria a Dios por eso, porque expresa lo que hay en ti, pero también tenemos que demostrar a través de nuestra acción lo que hay en nosotros. Si yo solo le digo a Erika que la amo y se lo expreso, pero nunca ve ninguna acción, no tiene sentido. Al contrario, va a causar confusión. Y esa es la confusión que hay dentro de la iglesia. Muchos dicen aman a Dios, pero siguen los mismos. No han cambiado. Siguen hablando de la misma manera. Siguen pensando de la misma manera. Entonces causa esa confusión. ¿Dónde está tu amor? Tú lo dices, pero no lo veo. En este hombre hubo ese cambio. Comenzó a honrar al Señor. Aleluya. Nosotros ahora vivimos una vida de gloria para el Señor.
vivimos una vida con una postura de rendición, una vida que ahora está sometida a los pies y al señorío de Jesucristo. Vivimos una vida de agradecimiento a través de seguirlo a Él cada día. Tenemos que morir a nosotros mismos cada día. Nuestra actitud debería ser: Señor, ¿qué debería ser nuestras palabras, nuestra devoción, nuestra actitud ahora? Debería ser: Señor, es porque has tenido misericordia de mí que cambiaré mi vida por ti. Aleluya. Cuando estaba solo y perdido, tú viniste a mí. Por lo tanto, viviré para darte a ti toda gloria y honra. Cuando estaba apartado de ti por mi condición, tú me encontraste, tú me levantaste, tú me sanaste. Por lo tanto, yo viviré para darte a ti toda gloria, toda alabanza, una adoración limpia y pura y santa. Aleluya. Hermanos, ese debería ser nuestra respuesta a la misericordia del Señor. Pero estamos cambiando. Esa es la pregunta. ¿Estamos cambiando? ¿O somos los mismos de siempre? Tenemos que ser diferentes, distintos al mundo. No podemos andar en las tinieblas. Ahora somos hijos de luz. Andemos en luz. Que toda nuestra vida refleje la gloria de Dios. Cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en el trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos, cómo hablo, cómo me expreso, lo que veo, lo que toco, toda mi vida debería darle gloria a Dios. Si tu vida no le está dando gloria a Dios, eres como estos 9, que recibe y recibe del Señor, pero en ti nada cambia. En ti no hay adoración. En ti no hay transformación. Yo quiero ser como ese 1. Yo en verdad quiero ser como ese 1. Pero, digan conmigo, pero. Esto me lleva al último punto. Punto número 3. Digan conmigo, la indiferencia de los leprosos. La indiferencia de los leprosos. Rápidamente descubrimos que el interés de estos 9 hombres en Jesucristo era meramente superficial e egoísta. Superficial y egoísta. Es decir, era todo para ellos, pero nunca para dar nada a cambio. Como cuando alguien te busca solo cuando necesitan algo y desaparece después que se los das. Estos hombres, 9 hombres, vieron el poder de Dios en sus vidas. ¿Cuántos han visto el poder de Dios en sus vidas? Estos 9 hombres vieron el poder de Dios en sus vidas. Recibieron la oración contestada. ¿Cuántas veces Dios ha contestado tu oración? ¿Solo 3 personas? ¿Cuántas personas han recibido sus peticiones respondidas? Amén. El Señor ha sido bueno con todos nosotros. Pero estos hombres no encontraron necesidad de venir al Señor y adorarlo, excepto un samaritano. Digan conmigo, un samaritano. Miren lo que dice Lucas 17:17. Lucas 17:17 dice: respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Le dijo a este samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. El mensaje de hoy es 10 limpiados pero 1 salvado. 10 limpiados pero 1 salvado. Tu fe te ha salvado. Este samaritano alzó la voz en misericordia, pero también alzó la voz en gloria.
Los otros alzaron la voz cuando necesitaban ayuda, pero cuando la recibieron hubo silencio. Este hombre adoró en necesidad y cuando no tenía necesidad también adoró. Aleluya. Pero ¿qué de los demás? Noten, todos fueron sanados, ¿verdad? Ahora ya no había impedimento para venir al Señor. El impedimento, lo que producía esa separación, Dios lo había quitado. Y este regresó. Los otros 9, ahora pudiendo ir a Cristo, porque la condición de ellos ya no se los impedía, no vinieron. Y no pasa eso mucho con las personas hoy en día. Dios provee, Dios contesta y ahora se desaparece, se van. Qué triste, mis hermanos. Pudiendo ahora darle gracias a Dios, viendo el poder de Dios en sus vidas, ¿cuánto más razón deberían de acercarse a Él? Pero no lo hacen, no lo hacen. Tristemente esta es la realidad de muchas personas. Pudiendo ahora acercarse al Señor, no lo hicieron, excepto este samaritano. ¿Y por qué enfatiza el Señor el hecho de que era samaritano? ¿Por qué? De los 10, uno era samaritano, los 9 eran judíos. Estos 9 judíos representan a Israel. Vean conmigo, representan a Israel. Los que habían recibido milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, señal tras señal, misericordia tras misericordia, pero no se querían rendir ante Cristo Jesús. No querían creer en Cristo Jesús. Al contrario, pronto, dentro de unos meses, iban a gritar, los que recibieron de Cristo Jesús, iban a gritar, crucifíquenlo. Qué tristeza, ¿no? Tristemente, muchas veces somos como esos 9 judíos. Recibimos bendición tras bendición, pero aún no queremos seguir al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué aún no quieres seguir al Señor? Solo porque estás aquí presente escuchando estas palabras no significa que estás siguiendo al Señor. Seguir al Señor se hace de lunes a domingo, 24/7, cada segundo de tu vida. Estás siguiendo al Señor. No puedes negar que el Señor ha sido bueno. ¿Tienes techo? Dios ha sido bueno. ¿Tienes comida cada día? El Señor ha sido bueno. ¿Tienes esposa? ¿Cónyuge? Dios ha sido bueno. ¿Tienes hijos? El Señor ha sido bueno. ¿Tienes trabajo? El Señor ha sido bueno. Tenemos una iglesia con aire acondicionado, con todo. El Señor ha sido bueno. No hay excusa para no seguir al Señor. ¿Somos agradecidos o mal agradecidos? ¿Qué tipo de hijos somos? ¿Agradecidos o eres un mal agradecido? ¿Qué tipo de hijos somos? Recibimos la respuesta a nuestro clamor, pero ¿será que aún andamos en los mismos malos caminos, en la misma mala actitud? No podemos ser así. Tenemos que ser como este uno que regresó glorificando a Dios con su vida, postrado ante Él, dando gracias a Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero glorificar a Dios con mi cuerpo. Yo no quiero glorificar a Dios solo con mi voz o glorificar a Dios solo con el don que me ha dado. No. Yo quiero glorificar a Dios como hijo de Él, como pastor que Él me ha llamado a ser, como esposo que Él me ha llamado a ser, como hijo que Él me ha llamado a ser, como empleado que Él me ha llamado a ser. Yo quiero glorificar a Dios con mi vida en cada aspecto de mi vida.
Mi anhelo, el anhelo de Dios es que tú también tengas ese mismo deseo y disposición. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo regresaré atrás? Si el Señor ha sido tan misericordioso conmigo, ¿cómo no lo seguiré y le daré lo mejor de mí? Como dice el canto, te daré lo mejor cada día. Aleluya. Yo quiero que toda mi vida sea una ofrenda de agradecimiento para mi Señor y Salvador, quien tuvo misericordia de mí. Jesús, yo quiero que Jesús diga de mí en aquel día que esté delante de su presencia y me diga, tu fe te ha salvado. Aleluya. Pocos son los que en verdad reconocen qué tan bueno el Señor ha sido. Pocos son los que en verdad reconocen y entienden qué tan misericordioso el Señor ha sido. El Señor ha sido bueno y fiel contigo. Pocos son los que regresan al Señor y reciben salvación. Que tú seas uno de los pocos. Porque pocos son los que se van a salvar. Cristo Jesús mismo lo dijo. Que tú seas del remanente que regresa y entrega su vida y vive para el Señor. Porque Él ha tenido misericordia de ti. Voy a leer un último salmo y con esto vamos a concluir. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50. Versículo 15. Salmos 50, 15. ¿Lo tienen? El Señor dice, invócame, clama a mí en el día de la angustia. ¿Y qué nos dice? ¿Qué promesa nos da? Te libraré. Pero dice, y tú me honrarás. ¿Dónde está la honra y la gloria? Que vivamos este pasaje no solo a invocar, no solo a me libró, sino que vivamos la última parte que dice, y tú me honrarás, yo te honraré a ti, oh Señor Dios. Vamos a honrar al Señor con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra acción y devoción. Amén. Vamos a orar. Gracias Dios, vamos a orar.